Cambio de internet. Sale. Sí, buenas noches. Vamos pues a iniciar, si nos permite. Nos tocó esta primera parte de vida y obra del vida, obra y pensamiento de Kierkegaard. Bueno, pues el contexto en el que nuestro filósofo nace es en esa, vamos a decir, sombrío panorama donde Francia e Inglaterra están en esta incursión y apropiación de la flota danesa, situación pues complicada en el contexto, vamos a decir, sociopolítico, en fin, y al parecer Copenhague, Dinamarca, ante esta situación sociopolítica, se centra un poco más en la parte pues de la parte reflexiva, pone su centro en proyectarse como entidad desde la parte cultural, vamos a decir, pues es un poco el contexto, es fines del siglo XVIII, vamos a decir, y ya pues en a inicios del siglo XIX, 1813, 5 de mayo, nace Kierkegaard, es el más pequeño de 7 hijos, se identifica en alguna manera por aquello con Abraham, ¿no? En su obra de Temor y Temblor, el más pequeño, o el hijo de la vejez, ¿no? En esta parte, bueno, pues él reconoce, bueno, su personalidad es melancólica, de ingenio agudo nace nuestro hombre, él es consciente, va siendo consciente de su potencial intelectual, como es miembro, su familia y la entidad miembro, por la iglesia danesa, demasiado estructurada, demasiado rígida, y entonces pues es formado justamente, ¿no? En ese cumplimiento del deber y del deber que otorga un cristianismo sombrío, ¿no? Un cristianismo vivificante, alegre, testimonial, gozoso, un cristianismo que subyuga el evangelio, la gratuidad, la alegría del evangelio, la subyuga a base con la fuerza de la ley, vamos a decir, ¿verdad? Entonces ahí se privilegia más que la alegría, el gozo, la libertad, pues se privilegia más el pecado, ¿no? El pecado, entonces su personalidad ciertamente es sombría, hereda esta parte de su padre, además del contexto religioso en el que se mueve. Él tiene tres potenciales, vamos a decir, relaciones conflictivas. La primera con su padre, posteriormente con esta chica, Regina Olse, quien conoce ella, pues, jovencita, y después, pues, también en el contexto socioreligioso, y familiar, vamos a decir, pues, con la iglesia danesa, ¿no? Los criterios que se movían en ese entonces, así él se sigue, pues, desarrollando, en la Universidad de Copenhague estudia teología, se manifiesta en ese tiempo un poco derrochador, sin mucho gusto por el estudio sistemático, sin embargo se hace de un buen ambiente coloquial de convivencia, donde él desarrolla, es posible percibir que desarrolla sus habilidades sociales, también su incursión en el medio justamente social y reflexivo de la época, que se quería impulsar en ese contexto danés, dada la situación sociopolítica que brevemente compartí hace un momentito. En ese turno de sus 24, 25 años, pues él se distancia de su padre, ya pasa a otro espacio, y se sigue desarrollando con sus habilidades, empieza con sus habilidades literarias bien reconocidas por él. Así pasa un breve tiempo hasta casi en la muerte de su padre, se reconcilia con él, se acerca a él, y bueno, tienen esta parte, vamos a decir, íntima de conversación donde el padre intima con él, compartiéndole pues, su experiencia de renegar de Dios, por el hecho de vivir unos espacios de su infancia en extrema pobreza, o al menos en una pobreza que no era grata, y el renegar de Dios le comparte esa experiencia a Kierkegaard, y bueno, ¿no?
esa parte ya termina muere el papá, terminan ellos reconciliados. Entonces, pues esa culpabilidad de desesperación, arrepentimiento, estos aspectos, pues van a ser pues una fiel herencia para Kierkegaard, ¿no? Recae esta fiel herencia o una herencia, recae en él. Y pues justamente de estos elementos es de los que va a ir, pende su obra, ¿no? De estos elementos del arrepentimiento, la desesperación y de esto, para justamente incursionar en el subjetivismo, en la interioridad, y de ahí brotar esta parte pues reflexiva, subjetiva, de autoconciencia, de la libertad, la capacidad de decidir, en fin. En cuanto a su novia, o bueno, sí, su novia, eh, esta chica renuncia a ella y dice un texto en uno de sus diarios por ahí, me voy a permitir nada más leer por ahí, es un renglón y medio, para justificar, vamos a decir, la renuncia a Regina, él dice, lo cruel aquí es que hacerla feliz es mi única esperanza de que llegue, perdón, lo cruel aquí es hacerla infeliz. Lo cruel aquí es que hacerla infeliz es mi única esperanza de que llegue a ser dichosa. O sea, él no le podía otorgar, sabía que no le podía otorgar la felicidad, ¿no? Entonces, en cuanto a la vivencia juntos, ¿no? Entonces, para hacerla feliz, para hacerla mejor la hago infeliz, no haciéndola feliz. Bueno, es un juego de palabras, pero bueno, es esta parte. Bueno, pues muere después de ser un prolífero escritor, y buen crítico de la iglesia danesa, de la cual decía que estaba sumamente envejecida, que dejaron envejecer el evangelio, y que él deseaba o tenía la intencionalidad de que con sus escritos él era posible rejuvenecer esta sistematizada iglesia danesa, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre, Kierkegaard, después de ser prolífero en sus obras, se habla, bueno, de un sinnúmero, yo no lo sé si son más de 80 o yo no sé, bastantísimas. Lo que sí puedo decir que las que yo pude por ahí buscar no son una obra, no es Santo Tomás de Aquino, no es Agustín que tienen sus grandes escritos, no son obras sencillas, pero digo, sencillas, pequeñas en contenido, pero grandiosas en profundidad y en sentido, ¿no? Bien, y bueno, pues ya muere a los 42 años, muere hospitalizado y bueno, es simpático, ¿no? Estamos en un ámbito también de Universidad Católica y bueno, pues es simpático decir, ¿no? Quiere recibir el viático, pero por manos de un laico, ¿no? Dice, no quiero que un pastor me los venga a ofrecer, ¿no? Son cosas simpáticas que nos dicen mucho y bueno, pues esta parte y en sus obras pues está vaciada su interioridad, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poquito y creo que le dejo a Vale, ¿te parece? ¿Vale? Vale. Ujú. Gracias. Bueno, estuvo bien bueno. Algo, digamos, que es como complementando, es la lucha que tuvo con la institución religiosa y esta misma lucha, digamos, en sus últimos años de muerte, que ya había pasado un poco todo ese tema de pobreza y estaba más en un tema de esplendor, está un tema muy fuerte cultural, aparte de eso tenían un apoyo gigantesco de Alemania. Es extraño de las circunstancias que muere, una persona que se está volviendo un influenciador en su época. Entonces es bueno como reflexionar si en verdad fue qué pasó ahí con su muerte. Bueno, a ver, vamos a comenzar con esto de la verdad. La verdad es subjetiva, que me parece una cosa grandiosa y la mezclo con otros elementos. Si bien podemos de pronto entender un poco y ponerlo en un género de negativismo, ¿sí?
negativismo no es de la forma de depresivo, sino de lo contrario del positivismo, el positivismo en cuanto al valor, ¿sí? Y de ahí sale, digamos, el perspectivismo que en sí es buscar, lo que dice es encontrar varias verdades y unirlas para encontrar como la más acorde en todas esas realidades, como varias perspectivas. ¿No? Me parece grandioso el tema de la verdad subjetiva, porque la verdad subjetiva nos hace pensar y nos hace cuestionar sobre las verdades absolutas que son tan peligrosas en la actualidad. ¿No? Y lo vemos en todo. Un ejemplo, digamos, el tema del amor. El tema del amor es diferentemente concebido en Japón, a como lo entienden en México, a cómo se entiende en Colombia. Y eso, digamos, con una categoría que es el amor, porque hay muchas otras y hay categorías de verdad que pueden ser realmente peligrosas en nuestra existencia. Y en el tema del cristianismo, que es una cosa supremamente impactadora en su vida, y él se centra en el problema de la institución cristiana y se describe como un poeta del cristianismo. ¿Sí? Eso está en uno de los documentos del profe. Y en un libro de él que es Disat Mata, él habla de lo siguiente, él habla que los poetas son hombres desgraciados que ocultan profundas penas en su corazón, pero tienen un susurro en sus labios dulces para sus inquisidores. Entonces, esta oración me parece una cosa fenomenal y la relación un poco con la descripción que nos deja el profesor de que él se describe como un poeta cristiano y ya tiene todo un poco más de relación. Digamos, porque no tanto un crítico, porque él entiende a los críticos como esa persona ajena que sí entiende, pero que no tiene tantas penas en el corazón. ¿No? Entonces ahí se ve un poco como esa malestar que tenía y esa profunda inquietud dentro de él. Bueno, viene algo que son las posibilidades de las posibilidades y la libertad. Entonces, él empieza a construir su filosofía a partir de parábolas, a partir de todo el concepto del ser cristiano, y sale algo supremamente hermoso que voy a seguir continuando explicando, que son las posibilidades infinitas, que es esa angustia de que vas a tomar una posición existencial, un camino, y ese es el que te va a marcar, y eso genera una angustia tremenda. Más adelante lo va a tomar Sartre y lo va a describir en su obra de la angustia de las múltiples libertades y expresa un poco sobre el escoger diferentes elementos y tener a veces mucho que seleccionar, angustiarse por todo eso y escoger algo y angustiarse por ese algo que pudo ser y algo que no pudo ser. Entonces es supremamente vital entender, digamos, en nuestras realidades actuales esas, esa libertad que tenemos. De ahí aparece algo que me parece realmente interesante, que es la, la angustia de la muerte. Si bien en el anterior se habla de las infinitas posibilidades, la muerte no son infinitas posibilidades, es todo al contrario. No hay infinitas posibilidades, sino simplemente hay muerte. Y lo único que tiene infinita posibilidad es Dios. Pero ahí nos deja claro como pongo aquí este reguero de cementerio, que es pues de hecho son miles de miles y en unos años también estaremos ahí en esa caja, ¿no? En algún lugar de estos cementerios estaremos como todos estos millones de personas. Es esa angustia de la muerte y nos pone a reflexionar un poco sobre nuestra vida, que cojámosla en serio, cojamos en serio la existencia de cada uno de nosotros porque es corta y poquita y aquí finalmente llegamos. Y viene algo que él habla de los compromisos y las elecciones, que
lo relaciono un poco con lo que él habla de lo finito y lo infinito y de perder la individualidad. Entonces, si bien él habla de perderse en lo infinito, tiene que ver con coger, que le decidan, ¿sí? Que le decidan su religión, que le decidan su presidente, su estado político, su vida en sí, lo que tiene que comprar, cuando va al almacén, lo que tiene que seleccionar, sus verdades, se las escogen, escogen su mundo. Entonces, estas personas no son capaces de escoger las verdades que creen prudentes. Y de hecho, estas personas hacen muchísimo daño a las demás personas por el simple hecho de aceptar verdades de otros, ¿sí? Sé en su existencia. Y catástrofes como el nazismo, como toda esta guerra, parte de ceder esta existencia. Y en la actualidad vemos una, una desaparición social por ceder la existencia. Sí, vemos un poco en donde youtuber influenciadores realmente deprimentes, algunos aportan valores interesantes, pero muchos de estos influyen a miles y millones de jóvenes que simplemente siguen ciegamente sus órdenes. Y esto es perderse en lo finito. Ujú. Y perderse en lo infinito es el miedo a tomar decisiones, estar en una pausa de vivir todo el tiempo. Son estas personas indiferentes de su propia existencia. Son, es cuando nos pasa que nos quedamos pensando cientos y cientos de días qué es lo que queremos que hacer. Y pasa el tiempo y nuestra existencia simplemente se está yendo a la basura y y se va al caño porque estamos ahí recostados, estamos ahí pensando, estamos ahí decidiendo y no estamos haciendo absolutamente nada. Y algo que, que él hace es, que ahorita lo mencionó Giselle, que es el salto de fe y es una cosa hermosa, es una cosa que tenemos que comprender muy bien. Este salto de fe sale del libro del concepto de la angustia y lo relaciona, que me gusta porque relaciona mucho con el cristianismo y empieza a generar sus propias ideas y ser subjetivo en su propio entender y genera cosas grandiosas. Y el salto de fe es eso de creer sin ver, de lanzarse sin saber, de, de simplemente dejarse ir por lo que ama, sin que alguien te diga, oiga, eso está mal, o se ponga a analizar en cuestionarios de que si esto es lo mejor o no, que con un cuaderno que voy a tomar esta decisión, tal vez en esta, voy a preguntarle a mi amigo, según esto me dicen que no puedo hacer esto, sino nada, lanzarse y ser y dejarse ir y amar a los demás y amar como en verdad quiere, sin preocupaciones, sin nada. Eso es una verdadera existencia, es una verdadera descanso existencial en esta corta y agotadora existencia. Y bueno, voy a cortar hasta ahí para que el siguiente grupo ya pueda generar ideas y reflexiones, ¿vale? Gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Valet y Madre Gloria. La verdad estuvo muy interesante los puntos que han tocado. No sé si quieran hacer algún comentario a propósito de lo que nos han expuesto la Madre Gloria y Valet en torno a la vida, obra y pensamiento de Kierkegaard. Yo quisiera, pues para empezar, felicitarlos, muy buen trabajo y comentar que todo esto cobra sentido, sobre todo Claudia y yo que tomamos el segundo tópico y pues cobra sentido un chorro
la experiencia de vida de Kierkegaard y los elementos biográficos en cómo se plantea él la existencia humana y todo. Realmente sí tiene mucho que decir al existencialismo, a su percepción de la vida y como que, no sé, realmente es consecuencia, ¿no? Su pensamiento de su experiencia de vida. Es muy evidente eso. Me llama mucho la atención y sinceramente también, pues muy, muy buen trabajo. Gracias, José. Pues Vale, excelente compañera también de equipo, ¿eh? Muchas gracias, Vale. Sí. ¿Los demás qué opinan, muchachos? Yo en la diapositiva anterior que ponías, ¿vale? Bueno, primero pues sí, ¿no? Creo que nos da así lo que ustedes nos presentan, pues un panorama muy, muy claro, ¿no? Muchas gracias y muy, muy general, pues, eh, como contextualizando, ¿no? Lo que plantea Kierkegaard. Y en la penúltima diapositiva, en donde hablaba, ¿vale? De perderse en lo infinito, ¿no? En no hacer nada y que se nos pasa la vida y tal, yo me pensaba que sí, o sea, estoy de acuerdo con eso y también creo que podemos perdernos en lo infinito moviéndonos alienados en una masa, ¿no? O sea, creo que también esa es una forma de sí nos estamos moviendo, sí estamos haciendo cosas, pero estamos como en un deber ser, ¿no? Sin cuestionarnos sobre nuestra existencia y que creo que la invitación de Kierkegaard justo es eso, ¿no? Como a cuestionarme sobre qué decisiones estoy tomando y qué estoy haciendo con mi existencia, ¿no? Como más allá de mirarme dentro de ese sistema o dentro de esa masa, pues mirarme a mí y reconocer desde dónde estoy parado en mi propia vida, ¿no? Sí, yo creo que no puede prender su micrófono. Sí, es en realidad eso, Giselle. Podemos perder nuestro subjetivismo, vamos a decir, inmersos en la masa, ¿no? Sí, igual está ay, se me fue ahorita, sí, bueno, perdernos en la masa, sí. Sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención varias ideas, me venían algunas a la mente a partir de lo que comentaban. Por una parte, bueno, es los tres factores de su vida, las relaciones que tiene, su papá, su novia y el clero, ¿verdad? Tal vez a veces aparece el obispo ahí como representantes de los tres grandes temas, tal vez, que marcan su existencia, ¿verdad? En ese sentido, critica mucho la iglesia clerical, también yo creo igual que Feuerbach, también aparece así como muy fuerte también, con la opulencia, con la riqueza de la iglesia y la falta de compromiso con la sociedad, ¿verdad? Por otro lado, también cómo se siente motivado vocacionalmente a escribir, ¿no? Entonces eso lo hace también distanciarse un poco de la vida matrimonial, a diferencia de Hegel, ¿no? Aquí vemos como el contraste. Uno de los matices que se planteaban en Hegel era el filósofo casado, como el personaje. Y aquí aparece una cuestión diferente, ¿no? Es un filósofo, pero que elige una vida ascética, como Schopenhauer, una vida de renuncia, una vida de compromiso demasiado alto con hacer ver a la gente precisamente su realidad individual, como comentaba Giselle, y poner de manifiesto ante cada uno de nosotros todas las encrucijadas que la existencia misma presenta a veces, ¿no? Y que a veces por la vida cotidiana cómoda, la caída en las masas, en las opiniones generales. Heidegger lo dirá después, en el se dice, se hace, se piensa, como esta parte impersonal un poquito a veces, ¿no? Y no asumir de manera responsable y autónoma nuestra vida. Entonces esa parte es como interesante. Entonces, bueno, sí es algo clave, interesante que él decida orientarse por ese estilo de vida, ¿no?
por ahí creo que escribía en un periódico o algo así, ¿no? Entonces empezó a ser como muy famoso en ese sentido también por sus escritos, ¿verdad? Llevaba una vida muy tranquila, creo que nunca trabajó, dicen por ahí, ¿no? Este, así como Marx habla del trabajo, dicen algunos, pero nunca trabajó, ¿verdad? Entonces aquí Kierkegaard, pues bueno, habla del amor, sí se enamoró, ¿verdad? En ese sentido, pero no asumió la vida responsable de la pareja, ¿no? Como a veces nosotros hoy la pensamos, ¿no? También. Sartre será el otro extremo también muy fuerte, ¿no? En ese sentido de elegir la soledad a diferencia del matrimonio. Incluso Sartre dirá, pues es que si yo soy libre, entonces no puedo vivir con alguien más porque me limita y Dios, pues la libertad de Dios también me limitará. Nada más esas ideas por aquí, creo que hay varias cosas interesantes. También la poesía. Heidegger más adelante hablará que en la poesía de Hölderlin es donde se manifiesta el ser de una manera muy especial cuando él empieza a hacer sus tareas. Entonces esa mirada a otro ámbito de la realidad es muy interesante, muy bella. Y bueno, aquí aparecen varias cosas que después se retomarán en los pensamientos de otros autores, sobre todo en Heidegger, ¿no? Sí, mientras comentaba varias ideas, siempre me venía alguna idea de Heidegger, que es uno de los filósofos que me ha tocado estudiar un poquito más, acerca de, por ejemplo, la muerte como esa imposibilidad de las posibilidades, ¿no? Imposibilita todo. O sea, como que viene la muerte y cae, y es la que está siempre a la mano, a la vuelta de la esquina, ¿no? Podemos estar haciendo esto o puede ocurrir otra cosa y morir. ¿Verdad? Entonces es como la posibilidad de las posibilidades. Y también a propósito de eso, un poema muy bonito de Pablo Neruda, ¿no? Para darle sentido a nuestra vida cotidiana, de vez en cuando nos viene bien un descanso en el ataúd de los difuntos. ¿Ah? Es decir, pensar que nuestra vida es finita, pensar en que cómo estamos viviéndola, qué sentido le queremos dar, y reconciliarnos con lo que sea necesario para sentirnos contentos y plenos. Esas son algunas de las ideas que me venían, ¿no? Y también la a veces realidad de la angustia ante toda la posibilidad de la existencia, ¿no? Creo que es una clave muy interesante e importante y que se enraiza a veces con el miedo a tomar decisiones, ¿no? Al sentir el peso de una decisión, eh, o las responsabilidades que se derivan de ella, ¿no? Entonces esa parte también es muy interesante y sugerente para la vida cotidiana que nos toca vivir a nosotros como jóvenes, ¿verdad? Pero también al ambiente común de las personas. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, yo, ¿me escucha? Sí, ok. Sí, 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 me parece que esos son unos de los puntos más rescatables o más importantes. A mí en particular, en cuanto al cristianismo, por ejemplo, lo que me agrada de él es que, pues sí, como que a veces pone al cristiano, al creyente, en el caso particular, bueno, no era católico, pero al menos a mí me hace así como ponerme de cara a la iglesia, pues a la jerarquía, no en contra, pero sí con esta idea de que pues no se pierda la individualidad de cada persona y de estar como que pues al pendiente, ¿no? Cuando la iglesia, no sé, por ahí va perdiendo ya su carácter evangelizador, su carácter pastoral por enfocarse, no sé, a cuestiones burocráticas, administrativas y pues, no, o sea, digamos que es como una llamada de atención, al menos yo siento así su ideología contra este colectivismo y esta crítica hacia las instituciones. Y creo que como laicos, creo que esa es pues una enseñanza que debemos tener, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, no sé, un obispo, un sacerdote, un párroco por ahí dice algo o hace algo que pues en lo personal pues puede estar mal, ¿no? Híjole, decirle, ¿sabe qué, padre? ¿Sabe qué, señor obispo? Fíjese que pues no me parece esto que está pasando, no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, creo que esto es algo, al menos desde el punto de vista cristiano, algo que sí
pues hay que tomar en cuenta, ¿no? No perder, pues, esa individualidad y ese sentido crítico, ¿no? Ante las instituciones. O sea, creo que por ahí también se equivoca, se radicalizó un poco en la cuestión de que pues ya su crítica es muy fuerte. Y obviamente al no ser católico, pues no tiene, digamos, esa guía del magisterio como la tenemos nosotros, pero sí creo que su crítica hacia la institución, hacia lo colectivo, sí es como que muy importante en esa parte, ¿no? O sea, también que el laico tenga un papel activo dentro de la iglesia y pues sí, digamos, participe cuando pues de plano algo no le parezca o no vaya por ahí, ¿no? Dar su opinión vaya y no solamente se quede con lo que pues ciegamente nos comunica la jerarquía, ¿no? O sea, una cosa es obedecer sí la cuestión doctrinal y todo, pero pues ya cuando pues por ahí hay alguna crítica o alguna observación que hacer, pues sí, o sea, darla y tomarla en cuenta, ¿no? Yo creo que también es algo como muy importante que yo extraje de la postura de Kierkegaard. Adelante, Horacio, por favor. Sí, nada más retomando esto que va mencionando Carlos, algo que me parece importante puntualizar es que justamente Kierkegaard hace una diferenciación en su discurso interno, no atacar al cristianismo, más bien a la institución, o sea, no va en contra de la religión como forma de vida ni como forma de filosofía, sino a la institución. Y un poco lo que mencionaba Giselle también de cómo incluso la iglesia como sistema, como institución, a partir de los dogmas y de que no puedes cuestionar, justamente es la gran crítica de la iglesia como institución hacia el pensamiento de Kierkegaard, entonces es que no hay nada que cuestionar. O sea, yo como iglesia, yo no permito que nadie me cuestione porque lo que yo hago está bien. Y justamente lo que Kierkegaard menciona es que algunas cosas en la institución, como sistema, son las que no están funcionando. Entonces, eso es lo que le permite a Kierkegaard, esto que mencionaba que es él hace rato, de también en esa masa puede alienar. O sea, muchas personas se viven alienadas justamente en esa masa de la iglesia como institución, únicamente como para poder separar que Kierkegaard no critica a la religión, sino a la iglesia como sistema, como institución, ¿no? Y que a partir de ahí, pues la iglesia va cerrándole caminos al pensamiento kierkegaardiano, porque justamente no hay nada que cuestionar en ese pensamiento. Aunque, bueno, Kierkegaard retoma muchos pasajes bíblicos, o de Abraham e Isaac, pues es muy significativo, y cómo a partir de una lectura alegórica y metafísica, pues logra cuestionar la existencia personal, o sea, la existencia de quien lee ese ensayo, ¿no? Sí, creo que a veces como que Kierkegaard pone mucho énfasis en el individuo, volvemos a lo que comenta Giselle, el valor de cada persona concreta, ¿verdad? Tal vez ahorita se me venía a la mente eso, ¿no? La riqueza de la humanidad o la humanidad en sí no existe. Lo que existen son individuos concretos, ¿verdad? Y la riqueza de la humanidad se encuentra en cada ser humano particular y concreto, y lo que él vive y cómo existe, ¿no? Cómo está abierto a muchas posibilidades. Entonces creo que por ahí también nos pone de manifiesto esto. Y también la valoración de muchas minorías, ¿no? Que al menos la crítica posmoderna trae a colación a la vida social, ¿no? Minorías en la cuestión de la diversidad sexual, de las también comunidades indígenas y otro tipo de comunidades, ¿no? Que también son necesarios como atender y considerar. Entonces creo que por ahí pone mucho énfasis
en estos aspectos, ¿no? No sé si alguien más quisiera también comentar algo que le haya llamado la atención. Pensábamos a ver si había chance de compartir otro equipo, pero tal vez nos quedaremos con esto, si les parece bien, con esta exposición de la Madre Gloria y Vale, y ya nos dedicamos ahorita a compartir ideas o preguntas también, ¿no? Si les parece bien. Madre Gloria, adelante. Sí, sí, gracias. Bueno, nada más compartirles que cuando conversaba con Vale para esta preparación y esto, le decía esta parte de una expresión de Facundo Cabral, hablando en relación a este subjetivismo, ¿no? Él tiene por ahí en una de sus eh, conversaciones, dice, de tanto vivir conmigo me gusta lo que me pasa, ¿no? Entonces es esta parte de estar interiorizando, de tanto vivir conmigo, me gusta lo que me pasa, pues entonces es ese privilegio de vivir con nosotros, ¿no? Que de diferentes maneras al que de diferentes maneras nos invita, pues sí, de manera muy profunda Kierkegaard y en algunos momentos pues apoyándose, como bien lo dijeron ustedes, en textos de la escritura o en fin, pero finalmente ese subjetivismo del que él se precia, ¿no? De enriquecer, con el que se precia de enriquecernos, ¿no? Sí, gracias, profe. Sí, aquí yo solamente tal vez matizaría un poquito, a veces la palabra subjetivismo suena negativa en algún sentido, ¿no? A veces pensamos siempre en la parte de un relativismo, ¿no? Se vincula mucho como al relativismo, todo es relativo, no hay valores estáticos o absolutos medianamente, ¿no? No existe la verdad, entonces se relaciona a veces con esta beta de opiniones, ¿no? Pues que da igual esto o lo otro, ¿no? O el hombre es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras en la antigüedad. Entonces, yo creo que tal vez Kierkegaard no quiere plantear esa cuestión, ¿no? No es relativista, pues, de algún modo, ¿no? Sí, para él aparecen los hechos, aparece la verdad, y es lo que trata de plantear al sujeto que lo lee, que se sienta a tomarlo en cuenta, ponerle de frente como las posibilidades de su existencia. Tal vez por eso menciona los estadios, ¿no? El estadio ético que a veces se vive, el estadio estético, el estadio religioso, ¿no? Como esas posibilidades de vida del ser humano. Entonces, aunque él obviamente se inclina al religioso, pues las pone y las considera. Entonces, yo creo que lo que trata de poner de manifiesto es la cuestión de la subjetividad. Esa sería como la palabra clave, más moderada en términos de filosofía y con mayor validez o mayor valor y riqueza, ¿no? En la subjetividad de cada uno de nosotros es donde se nos dan las cosas, ¿verdad? La próxima semana revisaremos un poquito esta parte de la fenomenología. Entonces, siempre se necesita un sujeto, una subjetividad. Kant la llamaba un yo, ¿verdad? Ahí por ahí aparece antes. Entonces, Kierkegaard la llama una subjetividad, es decir, yo concretamente, ¿no? Yo soy el que experimento esto, el que siento esto, el que pienso. Entonces, es lo que trata de revisar. Y yo soy diferente, como decía Giselle, a todos los demás, ¿sí? Tal vez aquí de manera vocacional se relaciona una frase que dice, cada persona es una vocación específica, ¿no? Si hay vocaciones generales, matrimonio, vida consagrada y tal, pero cada individuo es una vocación especial. Cada uno de nosotros puede desarrollar o va a desarrollar una misión en este mundo, en este planeta, que no va a ser la misma a las de los demás. ¿Ya? Entonces, ese es como volver a la riqueza del individuo concreto y de su subjetividad. Bien, y también valorar las demás culturas, como decía Vale, también que en ellas aparece. No sé si alguien más quisiera compartir algo de lo que le vino a la mente con este pensador. Yo, profesor. Víctor, adelante. Sí, algo breve, ¿no? Respecto de unos puntos que ya tocaron, que a mí también se me hacen muy interesantes en cuanto a la postura subjetiva precisamente de cómo la autenticidad es muy valiosa también para el individuo, ¿no? O sea, cómo trata de rescatar la autenticidad de la persona, la autenticidad individual, porque el hecho de, por ejemplo, la postura que tenía Hegel en cuanto a ver el momento de la persona como
parte de un absoluto comprimido, no le daba espacio a tener su propia historia o desarrollar su propio movimiento, desarrollar su propia evolución personal, existencial. Entonces, el punto que toca Kierkegaard en esta situación de apropiarse de las posibilidades, de darse cuenta de sí mismo, de darse cuenta de que su historia se vive por sus propios momentos, a mí se me hace pues, muy valioso, ¿no? Porque si bien es cierto que estábamos tocando que criticó a la iglesia como institución, tomándola como parte de la sociedad burguesa. Entonces, eso nos habla de que la sociedad estaba limitada, estaba restringida a las condiciones de la sociedad, que la sociedad marcaba. Entonces, no había una autenticidad en la persona, sino que tenía que seguir el parámetro que la sociedad le marcaba. Y me imagino que por las clases sociales, como se da actualmente, o sea, naciste pobre, si vas a seguir en la pobreza porque tus posibilidades no se dan libremente, sino que tienes que ser pobre porque así la sociedad te marca. Vas a ser pobre para la clase alta, para la iglesia como institución, la iglesia te va a ver tal vez con caridad, pero vas a ser pobre, ¿no? Entonces, ese punto subjetivo o del rescate subjetivo, del rescate individual, se me hace a mí muy valioso, ¿no? Que pues a lo mejor está apropiado comentárselos. A mí se me ha complicado un poquito dar seguimiento en el diplomado, se me ha complicado, pero pues tuve una iluminación existencial, ¿no? En la cual pensando, o sea, pues yo disfruto la filosofía, yo me dedico a las ventas, como les decía en una primera sesión, pero disfruto mucho la filosofía. Ahorita estoy viviendo una etapa diferente que es mi matrimonio reciente. No es lo mismo estar como estudiando por fuera que estar estudiando con tu esposa ya en la casa, con los quehaceres de la casa, con los quehaceres que finalmente son parte de los dos, ¿no? De una decisión individual, pero compartida. Entonces dije, bueno, ¿por qué? Estaba a punto de renunciar, sinceramente, se lo compartí también al profesor Fidel de que no le veía mucho espacio. Ahorita estoy un poquito retrasado en cuanto a actividades, pero a lo que voy es que en esa iluminación, pues me doy cuenta de algo que yo aprendí con la filosofía. Lo mejor de todo es apropiarse de las posibilidades y no dejarse caer por ¿cómo decirlo? Por lo que a uno le pueda abrumar por la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad nos marca algo, pero si uno quiere seguir adelante, salir adelante, disfrutar y vivir, pues es válido siempre mirarse hacia adentro, vencerse y seguir adelante, ¿no? Entonces, sirvió mucho esta iluminación que tuve a partir de los anti-hegelianos y de Kierkegaard, ¿no? Gracias. Sí, no, pues muchas gracias, Víctor. Ojalá que no dejes este camino, ¿no? Creo que es interesante, al menos espero que se les vaya haciendo ricos los aportes en la parte de, pues también ayudarnos a comprender un poquito más o algunas ideas que la gente de nuestra, pues época está viviendo, ¿verdad? La manera de vivir de ellos, sobre todo en qué autores de la filosofía se pueden sostener, ¿no? Tal vez más adelante vamos a ver al final la parte de Marx, también es otro gran crítico de la Iglesia y que critica precisamente esta vinculación de la Iglesia con el Estado, ¿no? Como poder, como sistema que aliena al ser humano. Entonces también yo creo que estos tres autores, Feuerbach, Kierkegaard, Marx y Nietzsche, también son otros fuertes críticos de la Iglesia que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y también entender muy bien la dirección de sus críticas, ¿no? Que nos enriquecen, creo, a nosotros como creyentes y como personas que viven en relación con lo religioso de manera muy continua y cotidiana, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera compartir algo. Pues a mí sí me gustaría compartir que me gustó mucho el tema y pues la verdad tuve un muy buen compañero para realizar la exposición, como fue José Herrera, nos acoplamos muy bien y avanzamos juntos. Y a mí pues hay un hecho que me llama mucho la atención que es muy sencillo, ¿verdad? Pero no sé por qué me clavé en ello, ¿no? Que
son los estadios y las divisiones que hace, como que te invita a autodefinirse, ¿verdad? El ateo, eres ateo, agnóstico o cristiano. Entonces, si las buscas por internet, te vienen bien definidas. Entonces, es con duda, sin duda y plenamente convencido, ¿no? Entonces, nos lleva a cuestionarnos. Estoy plenamente convencido, no hay ninguna duda en mi fe, ¿verdad? Y luego los estadios, era el estético, el ético y el religioso, como el estético lo comparan con la adolescencia, ¿verdad? Que nada más piensa en yo y en la diversión, y luego ya un poco más maduro el ético, la moral por el deber, pero llega al religioso y ahí la única palabra que pone es amor, y Dios es amor, ¿no? Entonces, estoy sirviendo por amor o por cumplir con la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, que esto que él también criticó a la iglesia luterana, pues, ¿verdad? Cristiana, pues a esa iglesia también le tocó su crítica y a nosotros como católicos también nuestra crítica, pero por ejemplo ahorita en temas de pandemia, ¿cómo somos, cómo nos estamos comportando? Por ejemplo, están las misas y no abunda la gente que quiera servir porque están sirviendo a los mayores de 60 y no quieren exponerse, y los otros tampoco. Y entonces se los dejan unas horas personas que están rotando y ya están cansados. Entonces, ¿cuándo entramos nosotros a auxiliar, no? Entonces, se supone que ustedes que tocar una vez cada 7 domingos, una vez cada 7 domingos, y aún así, pero bueno, eso habla mucho si hacemos las cosas. Si pensamos en el estadio que propone Kigerland, pues es por amor, entonces no hay que tener temor, ¿verdad? Pero también pues hay que quedarse, y a veces cuesta, entonces no todos estamos sintonizados, ¿no? Entonces ahí es algo muy sencillo, pero que te dice autoconócete, ¿no? En esto tan elemental, ¿cómo andamos, no? Estamos bien definidos y todo eso. Y me encantó todo el tema, lo que usted nos mandó, la canción de Caminante, No hay camino, yo la disfruté. Me hizo que me recordaba de la primaria porque la directora nos los ponía. Entonces, genial. Y luego estaba leyendo ahora lo que nos mandó de fenomenalismo y menciona algo del caminar y dije, pues sí, cierto, caminar se hace el camino, ¿no? Entonces, pues me encantó todo el tema y sí quiero ir a comprar o bajar los libros, ¿verdad? De Kierkegaard, porque sí, me gustó mucho y lo disfruté más, y le agradezco mucho, maestro, todo el material estuvo muy bonito, está como para que esto durara 2 meses para disfrutarlo a gusto, más de 2 meses. Gracias, maestro. No, pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Giselle, creo que quería compartir. O Horacio. Horacio. Sí, yo. Más bien aquí, digo, con lo que comenta Víctor y luego con lo que comenta Claudia, para mí el gran cuestionamiento es cómo es que Kierkegaard llega a ser valorado hasta el siglo XX, ¿no? O sea, cómo la revolución de su pensamiento es tan grande que algo cimbró, ¿no? O sea, es como no mantenerse en activo en ese momento, como no impactar inmediatamente. Yo lo tomo como si la sociedad no estuviera preparada para un tema así hasta que aparecen estas formas de pensamiento como de Unamuno, o sea, en donde ya la revolución del pensamiento es mayor, y entonces Kierkegaard resulta que es mucho más valorado en el siglo XX, en el siglo XIX, que fue cuando él escribió, cuando lo pensó, cuando él lo hizo. También me lleva a cuestionar las condiciones sociales, cómo también impactan en la filosofía y en la forma de pensamiento, y cómo en este caso Kierkegaard, pues totalmente un adelantado a su época, y que pasan 60, 70 años y es hasta ese momento en donde comienza a tomarle real dimensión a sus ideas. Gracias. Sí, Horacio. Y además, pues es la riqueza también de la literatura, de sus escritos, ¿no? También yo creo que no era un personaje así como demasiado famoso,
como Hegel tal vez, ¿verdad? A lo mejor en su biografía no aparece así como un maestro de universidad o muy reconocido, como que lleva un perfil más mediano, ¿no? Y ya en el siglo XX, XXI es donde se retoman muchas de sus aportaciones, ¿verdad? Por ahí Heidegger como que lo valora dentro del pensamiento religioso, sin embargo muchas de sus ideas pues vemos que tienen grandes implicaciones filosóficas, ¿verdad? En ese sentido de lo que hemos comentado. Y pues se podría profundizar más en este asunto, ¿no? ¿Por qué no se le tomó tanto en cuenta? Tal vez ahí en la biografía, tal vez nos dé algunas luces para retomarlo, ¿verdad? No sé, Luis, José, que el día de hoy no nos han dicho algún comentario. Vamos a preguntarles, ¿no? Para pedirles la participación en la clase. Sí, Más que... sí, yo sí quiero comentar algo, profesor. Bueno, en primer lugar, me gustó mucho cómo Víctor compartió su experiencia existencialista del matrimonio, ¿no? Y de alguna manera siento que lo estabas viviendo, Víctor, como Abraham cuando, sobre todo ahorita que mencionabas que querías como tirar la toalla del diplomado. Siento que el diplomado era como Isaac y tú eras Abraham y querías como sacrificarlo. Entonces, qué bueno que, acuérdate que Dios proveerá el cordero. Entonces, pues qué bueno que ya bajaste la mano con el cuchillo, ¿no? Y bueno, a mí algo que me gustó mucho de Kierkegaard es ese viaje al interior de sí mismo, en el cual adquiere esa profunda conciencia de lo que es ser, ¿sí? Creo que la palabra existencialista, quizá en castellano no, a mí me parece que quizá no toca a profundidad todo el drama, por decirlo de alguna manera, no en sentido negativo, sino en sentido de radicalidad de lo que es tener la conciencia de ser. Y me parece muy bien, me gusta mucho cómo lo ilustra Kierkegaard cuando Adán y Eva salen del paraíso, ¿no? Mientras están en estado de gracia y caminan por el jardín y gozan de la gracia y de la amistad con Dios, pues digamos que no se presenta esta angustia existencialista, ¿no? En nuestros primeros padres. Pero una vez que salen del paraíso, una vez que los invitan a desalojar, pues se abre ese abanico casi infinito de posibilidades para ellos que tienen. Imagínense cómo encontraron el mundo, ¿no? Sin un árbol talado, sin un río contaminado, sin todo en su lugar perfecto, ¿no? Y todas las posibilidades que esto implicaba. Siento que de alguna manera es la sensación que a lo mejor muchos de nosotros hemos compartido cuando hemos tenido esa conciencia, no únicamente de existir, sino de ser, ¿sí? Y que cuando nos enfrentamos a ello, pues creo que sí da como decían aquellos filósofos de los años 70, dan ñáñaras, ¿no? Decían por ahí, es esa experiencia de decidir, no decidir, y que además, como estaban comentando en los datos biográficos de la madre Gloria y de Ballet, siento que se reflejó de alguna manera en muchos pasajes de su biografía, como por ejemplo cuando está a punto de casarse pero no se casa. Escuchaba un video de Fernando Sabater en donde menciona, ustedes me corregirán, que parece que tenía algunas taras físicas, alguna cuestión así. Entonces, como todo esto fue haciendo de él, a mí no me queda tanto respecto de Kierkegaard el calificativo de melancólico, ni siquiera de atormentado. Creo que era un ser que la conciencia de sí mismo lo comprimía, lo retaba, lo interpelaba, y que por eso yo me imagino que era
si hubiera vivido en el siglo XXI, yo creo que hubiera sido de esos que llegan al Starbucks y antes de decidir qué café van a tomar, se están como 15 minutos, ¿no? Y que además lo sufren. Entonces, pues bueno, a mí esa parte me gustó mucho, sobre todo, repito, la profunda conciencia del ser. Es algo que a mí me quedó. Sí, Enrique. No, pues un comentario muy interesante, ¿no? Aquí se vinculará ser con existencia mucho, ¿no? Y la palabra existencia en Heidegger, en Ser y Tiempo, viene a revelar como esa apertura del ser a diferentes posibilidades, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, sí es esta riqueza. ¿Algún otro comentario final que les gustaría hacer? Sí, profe, yo quiero aprovechar. José. Hay dos cosas que me quedan como muy grabadas de Kierkegaard. Una de ellas me llama la atención que Kierkegaard se pudiera decir que es el teólogo de los filósofos contemporáneos, ateos o del mundo secular contemporáneo. O sea, realmente, por ejemplo, uno de los filósofos más populares actualmente, me parece que es eslovaco, Slavoj Žižek, es como un seguidor de Kierkegaard y muchos otros filósofos actuales que le tienen mucho aprecio a la teología de Kierkegaard, siendo que se declaran ateos, pues, y eso llama mucho la atención por la seriedad de la argumentación teológica de Kierkegaard. Eso habla muy bien de sus aportes, independientemente de las desviaciones en el plano católico que pudiera tener, como que aporta muchísimo. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención y en la cual me detuve un poco más a leer y a estudiar, digo, aunque vamos a entrar de lleno en esta semana a la fenomenología, en uno de los textos que nos facilitó usted, profe, venía una especie de relación con la fenomenología, el pensamiento de Kierkegaard. Y hay tres conceptos que me llaman mucho la atención, que de una u otra manera se ve reflejado el aspecto fenomenológico y existencial en el aporte de Kierkegaard. Una de ellas, una definición es propiamente de él, que es la de la angustia, la cual ya han mencionado un poco, y el Dasein de Heidegger y la libertad de Sartre. Me llama mucho la atención porque no me había puesto a pensar qué tanta relación podía tener esto con el pensamiento de Kierkegaard. Y pues sí, o sea, es bien impresionante qué tanto pudo influir Kierkegaard al nacimiento, se pudiera decir, del existencialismo como tal. Y no solamente en el existencialismo, o sea, no es, o más bien no ver el existencialismo como algo muy, muy reducido. Ahorita lo decía Luis, hablando del ser, pues, como, sí es cierto, o sea, precisamente el ser no se reduce, o hablar de ser no se reduce solamente en el existencialismo, pues, sino que es un aporte o es la materia prima de la filosofía en general, pues, y yo creo que ahí Kierkegaard tiene mucho que decirnos a todos y en todas las disciplinas filosóficas. Y nada, pues realmente muy buen material, me gustó muchísimo y creo que Kierkegaard tiene más que decir de lo que me imaginaba, ¿no? En un principio. Sí, muchas gracias, José. Sí, esa parte es muy enriquecedora, ¿no? Me gustó mucho el último texto, el que les compartí de los aportes a la filosofía contemporánea. Por ahí vienen ya separadito por corrientes, los aportes a la fenomenología existencial, a la hermenéutica, a la filosofía analítica y otras, ¿no? Y pues creo que, no sé, ahorita me venía una idea a la mente, pero se me escapó.
pues creo que sí es un personajazo, ¿no? Yo también me he identificado mucho al hacer este estudio para preparar los contenidos y esto. Sí me ha gustado mucho el planteamiento de Kierkegaard. La obra que vimos de la Universidad Iberoamericana, del doctor, se llama Martínez, creo, o Luis Guerrero Martínez. Ella, de ahí varios artículos están tomados, ¿no? Entonces es un material muy bueno, muy interesante. Y pues, si les parece, pues terminamos por el día de hoy. Si alguien quisiera decir algo más, pues con confianza. Y si no, pues les deseo una muy buena semana de estudio también, ¿verdad? Ahora vamos a profundizar más en el planteamiento fenomenológico, sus aportes al existencialismo, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver cómo estas categorías, nociones, se convierten en existenciales, dirá Heidegger más adelantito, aspectos constitutivos de la estructura de la existencia humana. ¿Ya? Entonces se adopta el método fenomenológico para darles fundamento científico, y a partir de ahí se lanzan a todo ser humano, ¿no? Son aspectos comunes a cada uno de los seres humanos y se empieza a hacer una ciencia muy fortalecida en lo que tiene que ver con la antropología filosófica, ¿verdad? Por ahí aparece de refilón Max Scheler, que es otro de los estudiantes de Husserl, pero nos centraremos prácticamente un poquito en Husserl, más o menos, y sobre todo en Heidegger y algunas cuestiones antropológicas como ser en el mundo, ser con los demás, ser con uno mismo, y no sé, por ahí queda relegada un poquito la parte de la trascendencia, pero bueno, después se puede retocar. Y pues nada, solamente muchas gracias, ¿verdad? Espero que les haya gustado esta semana y también que esta que viene también les guste, ¿verdad? Espero que no sientan que está muy cargado el material, yo lo pongo ahí como para que tengan más de dónde profundizar si después quieren hacer alguna cosa, pero que sí les ayude para hacer la actividad de esta vez. Esta vez nada más era una reflexión de 2 paginitas sobre estos aspectos, ¿no? De cómo la fenomenología ayuda a conformar el existencialismo, por un lado, y también por otro, los aportes en la antropología filosófica, ¿verdad? Pues muchas gracias. Si alguien más quiere decir algo, con toda confianza. No, muchas gracias. Esta Muy semana. bien, muchas gracias. Gracias y gracias a todos. Muy buenas intervenciones, muchas gracias. Buena semana, gracias por Gracias, todo. igualmente, Bye, que anden bien. Gloria. Gracias a todos. profe, nada más una duda. Entonces, ¿la otra semana nos vemos en martes o...? Sí. Sí. Yo les comentaba porque, bueno, acá entre nos, ¿verdad? A lo mejor ve después Diego la grabación, pero luego me dice que él los lunes no puede, ¿verdad? Entonces me dijo, pero no quiero que sea el cambio por nada más por mí, ¿verdad? Dice, si así siguen, pues no hay problema, yo mando los trabajos, pero sí se me hace difícil el lunes. Y dije, bueno, voy a comentar a ver si todos pudieran, perdón, los martes a las 8:30 a 9:30 más o menos. Sí, maestro. Sí, está bien. Mejor. Sí, está mejor. Ya sabe que yo tengo catecismo, pues precisamente los lunes y ahí viene el cambio de horario de verano. Y sí, maestro, por favor, sí. El martes me conviene. Cuente conmigo. Sí, por nosotros también. Adelante. Ay, qué bueno. Yeah. Bueno, entonces para la próxima la ponemos el martes, ¿verdad? Otra cosa hasta aquí, a ver si no les quito mucho tiempo. ¿Cómo vamos en el trabajo? ¿Cómo se han sentido con la dinámica? Esta vez trabajamos por equipo. Espero que no moverlos mucho, o no inquietarlos o incomodarlos. Espero que les haya ido bien, ¿verdad? Pues sí, a mí sí me gustó trabajar en equipo porque todos muy comprometidos y José Herrera también muy comprometido y trabajamos muy a gusto y yo antes me había inscrito en una universidad aquí en Hermosillo y era de andar correteando a la gente y luego me dejaban sola. Entonces yo veo aquí que todos están interesados, lo están disfrutando, saben mucho, lo comparten, usted nos mantiene motivados, así que yo estoy sumamente contenta y agradecida
y con el equipo que me tocó muy bien, así que si se puede volver a hacer otro equipo, adelante por mi maestra. No sé lo que usted crea, pero por mí adelante, lo disfruté mucho, gracias a Dios. Bien. También si hay algo que quieran que mejore, también con toda confianza, ahorita pueden decirlo o más adelantito también en el chat, también con toda confianza, sin ningún problema, ¿no? ¿Qué podría hacer para mejorar esta dinámica? Gloria. Sí, bueno, yo no es para mejorar, yo considero que realmente yo me siento muy a gusto, creo que todos quienes participamos en el diplomado tenemos otras actividades, yo valoro muchísimo todos los respaldos que nos da para investigar, para leer, para gustar este sabor a la filosofía, sabor de la filosofía, los materiales muy buenos, y yo por mi parte estoy encantada en este sentido que tenemos una sola actividad para hacer manifiesta nuestra, pues el aprendizaje que logramos o la reflexión que logramos en la semana, porque a veces son diversas actividades y pues realmente no alcanzamos a procesar y apropiarnos de al menos aspectos elementales que nos pueden seguir construyendo, ¿no? Como personas. No, yo agradezco mucho la dinámica, maestro. Por mi parte, estoy muy agradecida, disfrutando y adelante. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bien. Bueno, pues entonces, gracias. También si se les llega a ocurrir algo que quisieran que implementáramos, con toda confianza, ¿verdad? Ya dijo Claudia, a lo mejor a la última sesión volvemos a trabajar por equipo, ¿verdad? En las 5, algo así. A ver qué se puede hacer, ¿verdad? También. Y pues bueno, ahí estamos, con cualquier cosa, pues ahí nos mandan un mensajito. ¿Verdad? Muchas gracias y ya no les quito. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gusto Luego. verlos. Igual.